enfatizar. Quisiera entonces enfatizar algunas cosas, como mencionó Miguel. Entonces los niños estamos buscando ser nuestro piloto para traerles el próximo 28. Esta semana, mañana, se va a enviar a toda la iglesia y al grupo de papás una encuesta. Por favor, diligenciarla esta misma semana, creo que el límite es hasta el próximo viernes, donde en esa encuesta expresamos nuestra intención que nuestros niños vengan. No solamente el 28, sino en general. Decimos, ahí se va a preguntar cuántos niños y les gustaría traerlos 1, 2, 3 veces al mes. No necesariamente solo el 28, sino si ya queremos empezar. Es muy, muy importante eso, porque con base a esa encuesta vamos a determinar los espacios, los recursos para atender adecuadamente los niños. Entonces, por favor, las familias que tengan niños de nuestra comunidad, llenar la encuesta. Aún si usted, por ejemplo, dice, no, aún no estoy listo, o lo que sea, pero todos les animamos a llenar la encuesta. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra reunión. Hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones acerca de los enemigos internos. Generalmente cuando hablamos de la palabra enemigos, generalmente pensamos en algo externo, pero en estas semanas vamos a estar tratando que los enemigos tal vez más peligrosos en nuestra vida espiritual son enemigos internos, y vamos a estar viendo estas semanas varios de estos enemigos. Varias cosas, tal vez para iniciar, y quisiera aclarar. Cada uno de estos temas sé que tiene una complejidad. Vencer algunas de estas luchas no es tan fácil, ¿sí? Se requiere a veces el acompañamiento de otras personas, a veces también se requiere la ayuda de profesionales. Por ejemplo, en el tema de la ansiedad, pues vamos a hablar de algunos recursos desde el punto de vista espiritual, pero quiero mencionar que como comunidad, a nuestros miembros, los animamos a ser cuidadosos con la parte médica que están recibiendo. Si estás recibiendo tratamiento médico, estás recibiendo medicación, hay que ser cuidadosos. No creo que es muy sabio a veces tomar actitudes de decir, no, voy a suspender todos mis medicamentos. Hay que tener cuidado. Forma parte de las cosas que el Señor utiliza. Entonces tenemos que ser responsables frente a eso. A propósito, con respecto al manejo de la ansiedad y la depresión, en el mes de abril vamos a tener, como se dice ahora, toda una sesión, una masterclass, en unos días entre semana virtual, para hablar específicamente de cómo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cristiano, tratamos, o recursos que hay desde el punto de vista espiritual específicos para tratar la ansiedad y la depresión, y cómo se unen esto frente a los recursos médicos. Pero eso va a ser un tema por aparte, por la dimensión, y que es importante ya en una clase poder tener preguntas y todo esto. Pero siempre hemos estado pensando en que nuestro Dios está interesado y preocupado y tiene recursos para todos nuestros enemigos internos. Otro aspecto que quiero mencionar, por eso tal vez varios de ustedes o la mayoría de la congregación saben que dentro de nuestro discipulado tenemos todo un área de discipulado que le llamamos espiritualidad emocionalmente sana, porque creemos que hay que desarrollarlo. Esto no es solo cosa de leer un libro o una charla, sino es todo un caminar para tener emociones y nuestras emociones sanas. Varios de ustedes están en esta parte del discipulado.
Si no, pueden hablar con alguno de los miembros del equipo pastoral. Entonces, nuestros peores enemigos, los que nos hacen más daño a veces, no están afuera, están adentro. Y uno de ellos es, y hoy vamos a ver, la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad es esa extrema, está en sus bosquejos, en esa extrema inquietud mental o miedo perturbador que algo puede pasar, que algo nos puede suceder o no nos puede suceder. Se diferencia un poco del temor, en que es más inespecífico, y en segundo lugar es que puede pasar o no puede pasar. Es como ¿y qué tal si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si entonces, como pierdo el trabajo, no voy a tener dinero para pagar el tratamiento de ortodoncia de mi hijo? Y entonces, como mi hijo no va a tener la posibilidad de tener ortodoncia, pues va a tener los dientes chuecos. Y si tiene los dientes chuecos, ¿qué tal que no consiga una esposa ¿Y qué tal si entonces, por no conseguir una esposa, qué tal que de pronto se frustre y entonces no pueda desarrollar su profesión, etcétera, etcétera? La ansiedad es ese temor, esa sensación de preocupación extrema que controla nuestra vida. Creo que tenemos que diferenciar, todos nos preocupamos por algo, pues es normal preocuparse por los hijos, la situación de seguridad en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que eso nos domine y que afecte nuestro pensamiento, que afecte nuestra salud, que afecte nuestro juicio y nuestra productividad. No hay nada más improductivo que la ansiedad. Nuestra calidad de vida disminuye y cada día más nos encontramos con dificultades en relacionarnos por causa de la ansiedad. Con respecto a este tema, un profesor de teología del cual vamos a hablar en nuestra clase, uno de los filósofos más importantes del mundo, considerado dentro de los 50 filósofos en el mundo más influyentes, es cristiano, él sufre de ansiedad y cita lo siguiente: la ansiedad es una nueva depresión y más de la mitad, está citando a un médico que trabaja en ansiedad, y más de la mitad de los estudiantes universitarios estadounidenses reportan ansiedad. Investigaciones recientes muestran que la ansiedad se caracteriza por la preocupación y el miedo constante. Es ahora un 800% más frecuente que todas las formas de cáncer. Vivimos en una sociedad que estimula la ansiedad. Todo esto de ser multitareas, ahora se le exige a todo el mundo que sea que responda a multitareas. La abrumadora cantidad de información. No sé si ustedes se han dado, es ya abrumador la cantidad de información, pero no solamente la cantidad de información, sino la cantidad de información negativa. Cualquiera que tiene un celular en el día de hoy, ocurre un atentado terrorista, no sé, en Beirut, en 2 minutos, ya lo sabes, en todas tus redes sociales ya está. El ser humano, esto quiero aclarar, por eso hay que poner límites a todas estas cosas. No estamos creados para manejar tantas noticias negativas. Tú y yo tenemos que hacer algo, no es aislarnos del mundo, no es eso, pero el ser humano no está capacitado para manejar tanta negatividad. Por eso los niveles de ansiedad cada vez van creciendo más y tenemos que manejar de alguna forma tanta negatividad. No solamente eso, los últimos trabajos de ansiedad
mencionan, sobre todo durante el año pasado, que el ser humano, esto es muy importante, yo sé que estamos ahora frente a una nueva normalidad que incluye mucho la virtualidad, que es un recurso, pero el ser humano, tú y yo, no fuimos creados para vivir en un ambiente virtual, para manejar tanta virtualidad. Qué bueno que existen estos recursos, pero está causando ansiedad. No esperamos que en esta humanidad la virtualidad no supere el elemento presencial, las relaciones en los grupos pequeños. Por eso en esta comunidad estimulamos a eso. Si tú no formas parte de un grupo pequeño, es como estar muy desprotegido frente a todas las demandas del día de hoy y con más susceptibilidad a sufrir de ansiedad. El ser humano, tú y yo, fuimos creados para manejar lo que en sociología se llama el entorno de una tribu, el manejo de una tribu, de un grupo pequeño, de manejar las relaciones. No fuimos creados para la virtualidad y tenemos que tener cuidado al manejarla. Los niveles de ansiedad en el año pasado se dispararon, no solamente por la situación económica, sino la misma y médica, sino la misma situación de virtualidad. A veces la ansiedad viene por cosas pequeñas, o a veces por cosas grandes. A veces la ansiedad para, no sé, volar, subirse a los aviones, hay personas muy ansiosas. Hay a veces para las entrevistas de trabajo, hay personas que frente a cualquier entrevista son muy ansiosas. Tengo un amigo con el cual a veces hemos viajado juntos y es muy interesante porque él tiene una tremenda ansiedad y él busca lo posible no usar baños públicos. Entonces, ese hombre, yo no sé cómo hace, y hemos hecho viajes en avión largos. El tipo, yo creo que se revienta, pero no. Inclusive soy como un desafío para él, porque yo en cualquier viaje voy al baño antes, durante y después. Pero este caballero no entra a un baño público ¿se imaginan? A veces se ha presentado ya casos de ansiedad dejando el celular en la casa. ¿No les pasa? Ya empiezan esas respuestas. Hace menos de un mes mi celular se dañó, de pronto no prendió. O sea, no prendió el celular. Ahí tengo la mitad de mi trabajo está ahí en el celular. Y bueno, afortunadamente, ahí mismo, lo primero que hice ese día fui a donde lo reparan y, oye, ya parece que es todo un negocio. Tienen como 20 técnicos, me dijeron, no se preocupe señor, esta tarde lo tiene. Hay también grandes desafíos que nos causan ansiedad. Por ejemplo, el desarrollo de nuestros hijos. Que los hijos se ubiquen en el mundo, eso es motivo de gran ansiedad, ¿cierto? Sobre todo los que tenemos ya hijos grandes, ¿cierto? Que los hijos ya cogen su camino. Nunca ha sido tan complejo para los papás, nunca ha causado tanta ansiedad para los padres como los padres, nosotros en el día de hoy, con hijos grandes. Antes parece que no, pues ya llegaban y ya verán y salen adelante, pero en el día de hoy son un motivo de tremenda ansiedad, pues por el desafío que les toca a los muchachos en el día de hoy, que no es suficiente estudiar, porque se necesitan otras competencias en el día de hoy. Otro de los grandes temas, gracias a Dios la humanidad tiene mejores recursos médicos y todo eso, estamos viviendo más en promedio que hace unos 50 años, pero hay una ansiedad tremenda en el día de hoy que llena consultorios de psiquiatría y de psicología, es la ansiedad al no saber
cómo o cuándo retirarse. El retiro en el día de hoy es uno de los temas más complejos. Uno de ellos es el aspecto económico, porque por lo menos en nuestra cultura en Latinoamérica es muy difícil retirarse, llamémosle cómodamente. Entonces las personas están afrontando el retiro de una forma sumamente difícil y llenos de ansiedad. Y obviamente la muerte es uno de esos tremendos desafíos para el día de hoy. Pero en eso hay respuesta bíblica. Frente a la muerte, no sé cuántos esta semana vieron el último video que grabó el pastor Luis Palau antes de morir, ya enfermito, hace unas semanas atrás, grabó un video y habló precisamente de eso, que él estaba listo, preparado, porque estaba con Jesús, y una excelente exposición de 3 minutos, excelente exposición, muy claro. Bueno, es una forma, pero hay que hacerlo. ¿Y si las cosas no te funcionan este año? Es el lenguaje de la ansiedad, pero la ansiedad es completamente improductiva. El 85 al 90% de las cosas que te preocupan y te llenan de ansiedad nunca van a ocurrir. Y si ocurren, tienes que estar tranquilo para poderlas enfrentar. Por lo tanto, la ansiedad es de las cosas más improductivas. Hoy vamos a hablar un enfoque, como dije, esto es mucho más largo, espiritual. Lo que Jesús dijo con respecto a la ansiedad. Y a veces se presenta, y quiero decirlo, se presenta como algo radical. Pero el Señor Jesús creo que es la persona más balanceada que ha existido y existe en esta tierra. Y Él habló acerca de la ansiedad. Algunos de los temas, de los pronunciamientos que Jesús hace con respecto a la ansiedad, como que nos golpean y nos dicen, uy, ¿será que entonces no soy suficientemente espiritual? Creo que la vida espiritual necesita un desarrollo, es un proceso. Pero el Señor Jesús habló claramente. Mateo 6:27, los versículos que están en sus bosquejos, todos hay que memorizarlos para manejar la ansiedad. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mucho más radical que esto. Mire, por más que se preocupe, haga o deshaga, pensemos, dice claramente el Señor Jesús, quien por más que puede agregar una sola hora al curso de la vida. Eso ya está y el Señor lo controla. Y no podemos prolongar más. Nos llenamos de ansiedad. ¿Cuáles son los 12 síntomas? Un estudio clínico muy largo, como de 10 años, tratando personas ansiosas en la Clínica Mayo, uno de los referentes en medicina en términos de investigación, resumió los 12 síntomas más claves de la ansiedad: dolor abdominal, irritabilidad, fatiga, problemas de sueño, tensión muscular, dolor de cabeza, sudoración, náuseas. Este es ya psicológico, pero en ese estudio también se muestra. Evitamos socializar, es decir, el aislamiento, y alteración en la habilidad para tomar decisiones. Una persona ansiosa es un peligro tomando decisiones. Lo muestra. ¿Cuál es la causa fundamental de la ansiedad? El Señor Jesús fue bien directo. Vamos a leer bien despacio. El Señor Jesús dice, ¿por qué están ustedes ansiosos? Dice así. Mateo 6:28, ahí en ese tremendo discurso que el Señor, Él da la causa de por qué nos llenamos de ansiedad. Y
¿y por qué se preocupan por la ropa? ¿Sabe que a mí me parece muy importante que el Señor Jesús empiece ahí? Uno diría, pues el Señor tan espiritual, ¿para qué pone eso de la ropa? Pues la ropa son las cosas, las comunes. Bueno, y en el día de hoy parece que el Señor hubiera vivido en esta época donde la moda, la ropa, el estilo, pues, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. ¿Por qué se preocupan por las cosas del diario? Es básicamente lo que está diciendo el Señor. Las cosas del diario. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? La última frase, eso nos pega durísimo. ¿Cómo terminó el Señor Jesús ahí esa frase? Gente de poca fe. Suena fuerte. Y no sé si tú conoces, yo conozco, he estado cerca, personas ansiosas, es una lucha tremenda. Pero, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más Dios por ustedes? Y termina, gente de poca fe. Es decir, para trabajar la ansiedad tenemos que crecer en la fe. Tuvimos toda una serie de predicaciones sobre la fe antes de esto, porque es que tenemos que crecer. Sí, yo sé, tienes fe, pero es que hay que fortalecerla, hay que aumentarla. La causa fundamental de la ansiedad es la falta de fe. Básicamente ese texto dice, Dios cuidará de ti. Ay, pues sí, eso todos lo sabemos, sí, pero ¿ves? Es que no es, ¿no? Mejor dicho, tenemos que desarrollar esa relación personal, profundizar cada día, conocer cada día a nuestro Señor para saber, Él cuida de mí, porque todo el mundo, todo a nuestro alrededor es inseguro. No es tan fácil tener esa certeza que mi Dios, aún en medio de estas limitaciones, está cuidando de mí. Eso no es tan fácil, pero es la verdad. Señor, según Jesús, el apóstol Pablo, siguiendo en esa misma dirección, a los filipenses que tenían bastantes problemas de temor y todo eso, miren lo que les dice: no se inquieten. ¿Por qué? Bueno, este es de los que uno se memoriza, creo, pero es así, no se inquieten por nada, más bien, en vez de estar tan angustiados, ansiosos, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Miren, aquí no se trata de juzgar a nadie ni criticarlo, pero es que si está ansioso es porque no, falta de fe, pues profundice. Revisemos nuestra vida de oración. Cuando estamos diciendo que cada miércoles estamos teniendo oración para todos en la mañana, pues espero que estemos orando además en otros espacios. Pero no hay otra forma. No hay otra forma. Es más, estamos desarrollando en esta comunidad modelos de oración un poco más contemplativa que nos ayude a realmente descansar. Por ejemplo, el último miércoles de este mes, nuestra reunión de oración va a ser mucho de un tono más contemplativo, porque es que también nuestra oración a veces es una ansiedad. Y el Señor varias veces en la palabra dice: cállense y escuchen mi voz. Yo estoy en este momento en un grupo de estudio con un grupo de pastores. Una de las cosas que más todos decimos, luchamos,
es contener silencios para escuchar a Dios. Pero de una u otra forma, nada nos va a quitar la ansiedad si no escuchamos la voz de Dios. Y es que el problema es que cuando oramos es hable y reprenda y haga, pero no, es la oración que escucha la presencia, la voz de Dios, que está allí. Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿De qué cuidará sus corazones? Pues obviamente de las inquietudes, de las preocupaciones, de la ansiedad, y sus ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Al final de sus bosquejos hay 3 libros que vamos a hablar y todo eso, que recomiendo, que tratan mucho eso, del pensamiento y cómo manejar nuestra ansiedad. Cuidar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Antes ha dicho algo, tiene que ver también con nuestra forma de acercarnos a la ansiedad. El verso 4, antes de este mensaje, dice, alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Uno sabe cuando una persona está ansiosa es porque empieza a ser mal genia o pone mal. ¿Saben que el problema del día de hoy, o más bien, el lucir viejo no es cuestión de años? ¿Sabían? Porque uno puede estar, yo conozco personas con muchos años, pero no lucen así. Pueden tener sus arruguitas, pero en medio de sus arruguitas hay tranquilidad, hay bondad, hay amabilidad. En cambio, conozco pelados de 20 que parecen unos ogros. Estamos ansiosos por todo. En un grupo en Colombia de jóvenes entre los 20 y los 30 años, mostraron los primeros, pues los temas de ansiedad, de preocupación: el transporte, la comida. En tercer lugar está ahí, el cabello. Sí, y estoy mirando por allá. El tamaño de la nariz, bueno, las matrículas para la U. Esto todos lo hemos escuchado, el problema es, ¿lo creemos? La fe es un asunto que tenemos que fortalecer. Estos 2 autores que están allí en esta frase dicen así. El señor Daniel Amen, ambos son médicos, y Lisa Roth escribieron en uno de sus libros del tratamiento cristiano de la ansiedad y la depresión. Dicen, lo que permitas que ocupe tu mente tarde o temprano determinará tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones. 3 cosas que una y otra vez la palabra dice que tenemos que ir creciendo. Aquí no se trata de que nos sintamos mal, quiere decir que tenemos que profundizar en nuestro sentido de estos elementos de la fe. A veces tenemos poquita fe y más o menos creemos algunas cosas, pero tenemos que llevarlas a la práctica. En primer lugar, tenemos que ver a Jesús como completamente competente. Es decir, que nuestro Dios es suficiente para todos los retos que estás enfrentando. No, pero es que este problema económico, esto se le sale las manos al Señor. Jesús es completamente suficiente. Tenemos que madurar y crecer en eso. Él es suficiente
para esta situación, enfermedad, conflicto familiar, lo que sea. Mateo 6:26, el mismo Señor Jesús, en tal vez el sermón más importante que está escrito acerca de Él, dice así, acerca de que Él dijo, fíjense en las aves del cielo, y Él lo pone todo en términos muy sencillos. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, ¿quién? El Padre Celestial las alimenta. Y obviamente Jesús, como entiende nuestra necesidad, dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Tenemos que crecer en ese entendimiento que Jesús es suficiente. A veces decimos, no, el Señor ya no, Él es suficiente. El Salmo 46, versos 1 al 3. No sé cuántos de ustedes en la pandemia, pero este fue el Salmo de la pandemia, ¿o no? Sí, este fue por lo menos yo me agarré de este porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda, ¿qué? Segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Nuestro Dios es suficiente. No, pero es que este problema sí está muy duro. Jesús es suficiente. Sí, Jesús es. Si no crecemos en eso, nos vamos a llenar de ansiedad. En segundo lugar, tú y yo tenemos que crecer en nuestro entendimiento y experiencia y nuestra convicción que Dios es bueno. Y todos dicen, no, es obvio, sí, pero es cuando estamos en las pruebas donde dice, sí, el Señor es bueno, pues creámosle. No, pero no puede, sí, Dios es bueno. En el Dios que tenemos, que tú tienes allí en casa, es un Dios bueno. Todo en el mundo, allá afuera, está atacando, queriendo mostrar que Dios no es así, que Dios no es tan bueno. Todo va en contra de eso. Y nosotros tenemos que fijarnos en nuestra mente. Nuestro Dios es bueno. No quiere decir que no tenemos preguntas, sí, pero Dios es bueno. Salmo 34, es más que creer o pensarlo, es como dicen aquí, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Mire, es una frase sencillita, es una sola frase. Está la clave de una vida de tranquilidad. El Señor es bueno, sí, el Dios que tú y yo adoramos es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Y en tercer lugar, debemos confiar en que Dios es soberano, es decir, que Él tiene el control. No tú, ni pretendamos esto. Dios es soberano, es decir, Él tiene el control. Él tiene el control, sí, al Señor en este mundo no se le ha, no, Él tiene el control. Y también de tu vida y de mi vida. Romanos 8:28 también lo vemos, creo, ¿cierto? Esos de los que uno batalla en la fe ahí constantemente. En esta versión, una versión internacional dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Vivir así es un desafío. ¿Todo? Sí, todo. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, nada puede mejorar la ansiedad si no estamos seguros
que Dios está en control. Es muy difícil, porque la ansiedad también se presenta en esos momentos que intentamos de una forma muy limitada controlar las cosas que no lo hacemos. Isaías 26:3 dice: al de carácter firme, es decir, al que tiene, se refiere más que tiene algo sólido con el cual se agarra, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Al que no está ahí dudando, el de carácter firme, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Tranquilos, no somos, como decía una canción del Trío del Plata, no somos el fruto del azar, ni vivimos en el azar, ni de los gobiernos. No, el Señor es el que tiene el control. No sé cuál es el desafío que te está trayendo ansiedad en este momento en nuestras vidas. Permítame orar para que todos crezcamos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí o están presentes en vivo, creemos estas tres cosas, pero nos cuesta a todos vivir así. Y tal vez debemos repetirlo una y otra vez. Jesús, nuestro Dios, es suficiente. Sí, Él es competente, Él puede. Dios es bueno. Y Dios está en control. A veces, no sé si a ustedes les pasa, a veces tenemos tantas preocupaciones que ni los versículos que no sabemos de memoria vienen a la mente. ¿No les pasa? A veces es tanto que yo quisiera que pudiéramos fijar en nuestra mente tres cositas hoy nomás. Tal vez la tenemos que repetir en el momento de despertar, en todo momento, en la oficina, en la casa, varias veces. Dios es suficiente. Dios es bueno. Y Dios está en control. A veces créame que no hay tiempo. Filipenses 4, ¿qué? Pero esto es lo que debemos fijar. No sé, Dios es suficiente. Y lo tenemos que vivir y expresar y escribirlo. Dios es suficiente. Nuestro Dios es bueno. Él es bueno. En Él hay bienestar. Él es bueno, es un Dios bueno, lleno de amor, gracia. Dios es bueno y Dios está en control. Dios está en control. En medio de nuestros pensamientos agitados, en medio de nuestras oraciones, en medio de la ansiedad, créanme, a veces yo no puedo más sino decirle al Señor estas tres cosas y callarme. A veces no me da, a veces los rollos, lo que tiene, no me da para más. Señor, tú eres suficiente para esto. Yo no sé, Señor, tú eres bueno. Señor, tú tienes el control. Cuando en medio de la oración vienen las distracciones, las cuentas, lo que sea, todas las cosas que vienen, y otra vez tengo que repetirme. Algunos dirán, no, pero eso es fe de kinder. A veces no hay mucho espacio más. Y a veces en mi oración otra vez tengo que, vienen, ¿no le pasa a ustedes cuando oran y uno, con toda la devoción y vienen todas las preocupaciones, la ira, el mal genio? Yo tengo otra vez que decir, Señor, yo no sé, rechazo esto,
Tú eres suficiente para este rollo. Señor, yo no sé, pero tú eres bueno. Señor, tú tienes el control. A veces no hay espacio para más palabras. Tenemos que vivir así. Y el Señor nos va a dar la victoria para la ansiedad. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque tú colocas estas verdades en tu palabra, no para recriminarnos, no para hacernos sentir mal, sino para mostrar los recursos que hay en esa relación contigo, para la ansiedad, para la depresión, para nuestros temores, para los tremendos desafíos en la vida. Y también para las pequeñas cosas que nos paralizan. Señor, en este momento nos unimos rogando que en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de esa tarea, en medio de ese compromiso, Señor, que tu Santo Espíritu venga en este momento a cada uno de nosotros, viviendo circunstancias muy diferentes, pero nos traiga la paz que el Espíritu Santo pone. Por las mismas tres cosas que vamos a experimentar eternamente. Señor, en medio de esto que me causa tanto desasosiego, preocupación, enfermedad tal vez será la causa, situación económica, conflicto, inestabilidad en el hogar, no sé. Proclamamos una y otra vez en nuestra mente y en nuestro corazón: Señor, tú eres suficiente para este reto que me intimida. Más que suficiente, siempre lo serás. Señor, que esto me traiga no solamente paz, sino gozo. Y Señor, en medio de tantas malas noticias, en medio de mi propia naturaleza limitada, tú eres bueno. Señor, a veces no lo entiendo, pero yo sé que tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y en medio de esta prueba, permíteme experimentar tu bondad. Tu bondad no se agota, como nunca se agotará tu amor. Y Señor, nada puede sanar tanto nuestro corazón en conflicto y nuestra mente en desespero, por la causa que sea en este momento, que saber y tener la convicción que tú estás en control. Señor, tú estás en control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Señor, tú estás en control. Tú no eres el Dios del caos. Eres el Dios del propósito, del bienestar, de la provisión. Y por último, no sé si hay aquí alguien presente o allí
en vivo en casa. Tal vez por primera vez le quieres decir a Jesús: te entrego esta ansiedad, toma tú el control de mi vida, dirígeme, perdona mis pecados. Quiero empezar a experimentar esto, que tú eres suficiente para mi vida, que tú eres un Dios bueno, porque te quiero conocer, y que eres un Dios que está en control. Te invito a que ores sencillamente lo siguiente. Hay en tu corazón, las palabras no importan, sino la disposición del corazón. Señor Jesús, hoy en medio de mis tremendas preocupaciones, ansiedad, depresión, luchas, temores que me atormentan, quiero pedirte perdón por mi falta de fe y quiero rogarte que entres a mi vida. Y Señor, me permitas experimentar que eres el Dios suficiente para mis sufrimientos, traumas, problemas, inseguridades, vacíos, desencantos, traiciones. Tú eres suficiente. Entra a mi vida y muéstrame tu bondad y tu amor. Y por fe, entra a mi vida y toma el control. Señor, gracias por el inmenso valor de cada uno de tus hijos, más que la creación, más que el universo entero. Gracias por amarnos tanto, por entregar tu vida en la cruz, para que hoy pueda ser libre de mis ansiedades. En tu nombre oramos. Amén y amén.